Hoy empezamos una serie que vamos a estar unas cuantas semanas tratando el libro de Gálatas. Así que esperamos que sea de bendición, que nos haga elevarnos, crecer como iglesia y que nos lleve a sitios que a lo mejor no hemos estado. ¿Qué ha pasado? Te voy a dar un abrazo. ¿Ahí? ¿Te gusta más ahí? Bien, ok. Muy bien. Oí que en las puertas del cielo hubo una conversación entre los ángeles que estaban allí cuidando la puerta. Y hablaban de alguien que había pasado adelante, y la conversación más o menos iba en estos términos de el que le había dejado entrar estaba diciendo lo que había sucedido, ¿no? Y estaba diciendo que le había preguntado a esta persona que entraba, dice, así que no entiendo cómo es que tú estás aquí. Dice, ¿tú eres un ladrón? Sí, soy un ladrón. Pero ¿tú no vas a la iglesia? No he ido nunca a una iglesia. ¿Has hecho alguna buena obra? No, la verdad que no. He sido ladrón y he llevado una mala vida. ¿Y doctrina? No sé ni lo que es doctrina. Y dice, pues no entiendo cómo estás aquí. Y este hombre dijo, mira, el que estaba a mi lado en la cruz dijo que yo podía estar aquí. Gálatas nos va a explicar el porqué de esta verdad. Y ahora vamos a introducir un poco. Esta carta ha sido llamada por algunos la carta magna de la Iglesia. Es como una declaración de intenciones, es una constitución de lo que los cristianos creemos. Probablemente Gálatas, me remango porque voy a empezar a repartiros. Gálatas es la primera carta probablemente que escribió Pablo, más o menos sobre los años 48 a 50. Ponemos esta fecha porque en cualquier empresa o en cualquier sitio cuando mandas una carta pones Burgos a 5 de junio de 1900 tal. Vale, en aquella época no se ponía, entonces es difícil datar. Pero más o menos está escrita en este periodo de tiempo. Así que han pasado solamente 15, 20 años de que el Señor partió y Pablo está escribiendo una carta a los Gálatas, como digo, tal vez de las primeras. Cuando interpretamos una carta, tenemos algo así como deberíamos aplicar la ley del teléfono escacharrado. Escuchamos una parte de la conversación, pero no sabemos a qué está contestando la carta, qué preguntas o qué problemas está tratando Pablo. Entonces hay una parte de la carta que no sabemos, pero que podemos intuir. El propósito de la carta básicamente tiene dos propósitos. Uno, Pablo está defendiendo su apostolado. Ha venido gente que ha dicho, este realmente no es un apóstol, este realmente no es alguien que ha surgido de la iglesia madre, no es alguien que viene con el sello de garantía y la ISO 9001 de calidad de los que han salido de Jerusalén. Y por una parte defender el apostolado de Pablo y por otra parte defender el verdadero mensaje del Evangelio. Si has leído Gálatas y has leído Romanos, verás que o bien Gálatas es un resumen de Romanos o Romanos es una ampliación de Gálatas. Probablemente Romanos es una ampliación, tal vez porque se escribió unos 7 años después. Pero vas a ver que muchos versículos
están prácticamente igual. Tú miras Gálatas y miras Romanos, y en Romanos está explicando prácticamente lo mismo que en Gálatas, pero mucho más extendido. Gálatas tiene un énfasis en la incapacidad de la ley para salvar al hombre, y Romanos el énfasis que pone es en que el hombre es pecador. Esta carta está dirigida a las iglesias que están en Galacia, en Asia, lo que es ahora Turquía, a Icono, Listra, Derbe, todas estas iglesias, no a una sola iglesia, sino a un conjunto de iglesias. Decía Lutero que el versículo central de Gálatas es la justificación, y el versículo central para Lutero sería prácticamente lo mismo que para Lutero decía en Romanos, que es el 3:11, el justo por la fe vivirá. Sin más, nos gusta poner, y aquí es donde va a surgir el problema, junto con este hay otros versículos como el 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Paralelo a esta línea hay otra línea importante, que es la libertad cristiana en oposición a las enseñanzas de los judaizantes. Y un versículo clave para esto también está en 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Llegados aquí, una buena pregunta sería ¿cómo sería la iglesia si la carta a Gálatas no existiera? Iba a venir disfrazado de judío, pero al final, bueno, no ha habido algunas opiniones y no lo he hecho. Pero realmente, probablemente, si la carta de Gálatas no existiera, seríamos una extensión más del judaísmo en el mundo, seríamos una secta más judía. Cuando digo secta es una rama, una escisión de una parte del judaísmo, estarían esenios, cristianos y tal, seríamos unos judíos más. Pero es tal la defensa que hace Gálatas de la libertad en Cristo, que el cristianismo se separó del judaísmo. Hay una cosa curiosa en Gálatas. Si has leído, tiene un inicio que va así, pero ¡zas! Quisiera leerte algunos textos de cómo Pablo empieza otras cartas. Colosenses, por ejemplo, Filipenses, dice: doy gracias a mi Dios todas las veces que me acuerdo de vosotros, en todas mis oraciones, siempre os ruego con gozo por todos vosotros, pues habéis colaborado conmigo en la difusión del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy seguro de que Dios, que comenzó en vosotros la buena obra, la irá llevando a término hasta el día de Jesucristo. Filipenses. Colosenses. Dice: siempre oramos por vosotros, siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues nos hemos enterado de vuestra fe en Cristo Jesús y de vuestro amor hacia todos los creyentes, alentados por la esperanza que os está reservada en los cielos. De esta esperanza ya tenéis conocimiento desde que escuchasteis el Evangelio, que es la palabra verdadera. Quería ir a Corintios, que está por aquí. 1 Corintios. Dice: siempre doy gracias a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia que Él os ha concedido en Cristo Jesús. Es por medio de Él que habéis sido enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento. Así el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros, de tal manera que no carecéis ningún don mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo.
así es como Pablo empieza las cartas que dirige a las distintas iglesias. Vamos a lo que dice Gálatas. Dice: estoy sorprendido de que os hayáis alejado tan pronto del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si alguno de nosotros, un ángel enviado del cielo, os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que quede bajo maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, que quede bajo maldición. ¿Notáis alguna diferencia entre lo que les dice a unos y lo que dice a Gálatas? Es curioso, porque Pablo tiene palabras de elogio para los mundanos, disidentes, inmorales, inmaduros corintios. Los corintios es una iglesia muy interesante, tiene muchos dones, pero tienen muchas carencias, viven con críticas unos a otros, han hecho facciones, han hecho grupos, tienen gente que se acuesta, hay una persona que se acuesta con la esposa de su padre, y a los corintios no les parece mal. Sin embargo, cuando Pablo se dirige a los corintios, se dirige con un cierto amor al principio, da gracias por lo que está sucediendo en su vida. Pero cuando Pablo se dirige a los Gálatas, entra a tropel. Aquí no hay gracias, aquí no hay ningún reconocimiento, aquí no hay nada que estéis haciendo bien. ¡Fua! ¿Y esto por qué? Es como un padre que está esperando a su hijo que llega a las 1 de la madrugada y su toque de queda era a las 10 de la noche. Según entra por la puerta, le cae todo. Y aquí Pablo está metiendo toda la carne en el asador de repente. ¿Qué es la diferencia, no? Pues la diferencia es que están atacando a la esencia del Evangelio, a la raíz del Evangelio. Y Pablo esto no lo puede consentir. Los corintios, es verdad, tienen muchos pecados, tienen muchos problemas. Pero para Pablo es muchísimo más grave esto que lo que sucede en Corinto. Cuando el Evangelio se esparce desde Jerusalén y desde Judea, a medida que va avanzando en territorio, deja de haber tanta gente judía y empieza a haber gente que no son judíos. Y es lo que sucede en Galacia. Casi toda la iglesia, casi todos los miembros de las iglesias de Galacia son gentiles. Nunca han oído hablar nada del judaísmo, nunca han oído hablar nada. Y de repente a esta iglesia acude una serie de gente, unos maestros, que les dicen: no habéis recibido bien el Evangelio. Pablo no os ha explicado bien el Evangelio. Es que además Pablo no tiene algunas carencias. No creemos que sea apóstol. Y el Evangelio que os ha dicho es incompleto. Necesitáis a Cristo más algo más. Cristo no es suficiente. El sacrificio de Jesús en la cruz no es suficiente. Necesitáis cumplir con los rituales, necesitáis cumplir con la circuncisión, necesitáis cumplir con las fiestas. Y si no tenéis esto, no sois cristianos. Entonces, aquí está el problema. Es Cristo más algo más. Y Pablo, cuando escucha esto, de primeras monta en cólera, porque están tocando el corazón del Evangelio y están pisoteando el Evangelio de la gracia. Para Pablo esto quiere decir que si todo esto fuera así, como dicen los judaizantes, Jesús no habría cumplido la promesa de Dios quitando nuestros pecados. Jesús
estaríamos ignorando la libertad que Jesús ganó para nosotros y estaríamos limitando la bendición de Dios a solamente una familia, la familia de los judíos. Pablo no dice que las leyes de la Torá sean malas. Lo que dice, tanto en esta carta como en Romanos, como en otras tantas, no dice que la ley sea mala en sí. Dice que somos incapaces de cumplir con la ley, que somos incapaces de ser buenos. Y que la salvación no tiene nada que ver con ser buenos. Tiene que ver con que Cristo murió por ti y por mí. En cualquier religión del mundo, puedes escoger la que te dé la gana. Lo que cualquier religión propugna es, tienes que ser bueno, tienes que hacer una serie de obras buenas para llegar a la salvación. Lo que el cristianismo en origen dice, tienes que llegar a Cristo y después Cristo te facilitará el hacer buenas obras. Entonces, es una religión totalmente atípica, porque todas las demás es haz buenas obras y luego ya veremos, ¿no? Los musulmanes tienen una balanza que si cuando lleguen ante Alá, si las obras buenas pesan más que las malas, ellos entrarán en el paraíso. Pero Cristo no dice esto. Cristo dice, cree en mí, porque tú eres incapaz de hacer buenas obras. Y cuando creas en mí, cuando llegues a la salvación, cuando el Espíritu Santo esté obrando en tu vida, entonces tendrás la capacidad de hacer buenas obras. Entonces lo que esta gente está presentando es un evangelio diferente. Es un evangelio que anula el por qué ha venido Cristo. Cristo ha venido porque tú y yo somos incapaces de hacer algo bueno. Una iglesia es un sitio donde un montón de pecadores se reúnen. Es así. La única diferencia es que hemos aceptado a Cristo Jesús. No hay más diferencias. Somos pecadores. Entonces, el problema es que si al evangelio le añades algo más, ¿para qué vino Cristo? No es necesario. Entonces, Jesús es solamente suficiente para llevarte a la salvación. En esta carta, a lo largo de las semanas, vamos a ver cómo funciona el Evangelio. Cómo el Evangelio de la gracia es suficiente para mi vida y para tu vida. Hasta aquí la introducción. Vamos con la parte que me toca. Dice en Gálatas 1, Pablo, apóstol, no por disposición ni intervención humana alguna, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros del Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una de las primeras cosas que Pablo hace, nada más empezar, es decir que es apóstol y, digamos, es defender su apostolado. No sé si te has dado cuenta de la tendencia que hay ahora de iglesias que tienen apóstoles. Ha surgido un movimiento donde hay apóstoles por todos los sitios y una iglesia no es una buena iglesia si no hay un apóstol allí. Pablo es apóstol y digamos que los 12 primeros apóstoles eran apóstoles con A mayúscula. Apóstol, la palabra apóstol es enviado. Es alguien que ha sido enviado. Y como tal, Jesús envió a 12 apóstoles. Sabemos que Judas nos salió rana y la iglesia,
cuando en Hechos deciden ocupar el puesto de Judas, ni tan siquiera se atreven a elegir a alguien, sino que en Hechos nos dice que reunidos ellos junto con el Espíritu Santo deciden no elegir y lo echan a suertes. Dice que sea el Señor, que sea la suerte, pero no la suerte, que sea el Espíritu Santo quien elija. O sea, no quieren elegir, quieren que sea una intervención divina la que elija. Creo que es Jerónimo, dice que hay 4 clases de apóstoles. Jerónimo es un padre de la Iglesia, que serían la siguiente generación a los apóstoles. Dice, uno de este tipo serían los llamados por Jesús y por Dios Padre directamente. Estos serían 12 apóstoles más Pablo. Los siguientes serían llamados por Dios a través de un hombre, y estos serían los discípulos, la siguiente generación, lo que vino después de los apóstoles. La tercera forma de ser un apóstol serían los que son llamados por hombres y no por Dios. Y la cuarta y más peligrosa son los que no han sido llamados ni por Dios ni por los hombres. Estos que llegan y dicen, yo soy apóstol porque yo me lo como, yo me lo guiso. Y de estos la Biblia habla ampliamente, ¿no? Y nos pone, pues yo qué sé, tienes por ejemplo en 2 Corintios 11:13, dice, estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. O sea que por el mundo puede correr gente que son apóstoles. Entonces, simplemente Pablo lo que está diciendo aquí, apóstol, no por disposición ni intervención humana alguna, sino por Jesucristo. ¿Quién ha hecho a Pablo apóstol? Ha sido Jesús directamente. Pablo era muy feliz matando cristianos, persiguiendo a los cristianos, estaba totalmente realizado y de repente, camino a Damasco, sabemos que tiene un encuentro con el Señor, de ahí pasa 3 años en el desierto en Arabia y después de 3 años sube a Jerusalén a hablar con Pedro y con alguno otro de los apóstoles. Pero Pablo no es encomendado por ninguno de los apóstoles. Pablo es encomendado directamente por Jesús. Está defendiendo su apostolado. Y bueno, seguimos. Dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Una cosa a decir con esto es que Pablo no es un llanero solitario. Y si ya antes del COVID había mucho llanero solitario por ahí, el COVID trajo una cosa que es YouTube y cosas así. Entonces, alguien puede pensar que puede vivir simplemente de vivir las predicaciones que están en YouTube, de oír lo que está en, yo qué sé, en Instagram, Telegram, Spotify, lo que quieras. Que puedes vivir tú solito a base de alimentarte en conserva de lo que sacas del frigorífico de YouTube. Pero la verdad es que el Señor vino a instituir una iglesia y donde los dones y los talentos se desarrollan, y lo vamos a ver en Gálatas, el fruto del Espíritu solamente se desarrolla dentro de una iglesia, no se desarrolla fuera. No nos ha llamado a ser llaneros solitarios. Entonces, Pablo está diciendo, dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, vale. Pablo tiene un equipo. Dicen que, contando a la gente que Pablo menciona que forma parte de su equipo, llegaríamos a más o menos 100 personas. Está Bernabé, Marcos, Silas, Timoteo, Tito, Lucas, Aquila, Paradofito. Tenían unos nombres muy interesantes. Epafras, Tíquico, Aristarco, Demas, Silvano.
Pablo no está solo en el ministerio. Cuando Pablo escribe una carta, podemos pensar, este Pablo tal. No. Pablo iba de viaje, iba con un grupito de gente. Pablo fundaba iglesias y dejaba gente a la que estaba constantemente volviendo, escribiendo, teniendo comunión con ellos. No es un llanero solitario. Pablo no va por libre. Entonces, y la importancia de que nuestros talentos, nuestros dones y lo mejor de nosotros mismos, y a veces lo peor, va a salir en medio de una iglesia. Tienes este hermano que te va a chinchar, que te va a fastidiar hasta que te saque esto que hay oculto dentro de ti. No quiero poner ejemplos del comité de bromas pesadas, pero el comité de bromas pesadas hizo mucho en su momento por sacar esta ira escondida que había en algunos, y lo logramos. ¿Ya? O algún día os cuento. Gracia y paz sean a vosotros del Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Es un saludo normal, pero Pablo está declarando gracia y paz sobre la vida de los Gálatas. Gracia es un regalo, y toda esta carta va a tratar de la gracia, del regalo de la gracia. Gracia es un regalo inmerecido que viene a ti. No, la salvación, la gracia ha llegado a ti y a mí, pero no porque la merezcamos. Si la mereciéramos, no sería gracia. No es un premio a lo bien que lo has hecho. No es un premio a lo bien que nos hemos portado. No es un premio a las buenas obras que hemos realizado. La gracia es algo inmerecido. Dios te ha tratado como no te mereces. Dios me ha tratado como no me merezco. Me ha tratado como si realmente estaría haciendo las cosas bien. Me ha tratado con amor, me ha tratado con cariño, me ha tratado con perdón. Cuando vivía totalmente en mi mundo, cuando vivía totalmente en mi pecado, cuando vivía totalmente alejado de Dios. Esto es gracia. Y ha traído paz a tu vida y a mi vida. Vivimos en un mundo que la paz escasea y realmente hay ansiedad y estrés, angustia, pero Pablo nos dice gracia y paz. Cristo ha traído paz a tu vida y a mi vida. La paz es, aunque pienses que no, la paz es algo que todo el mundo anhela. No la paz de la ausencia de guerra, sino la paz de una paz de este estado donde estás en perfecta sintonía con el que te ha creado, que no hay nada que se interpone entre tu creador y tú. Esto te da paz, te da tranquilidad, te da seguridad. Os he contado alguna vez de este tío que nunca me acuerdo de su nombre, este tío que es de Tulsa, que iba con una cruz por el mundo y yo creo que vino un par de veces a Contracorriente. La primera vez que le vi en Contracorriente estábamos en Madrid, ya no me acuerdo qué sitio era Redondo, y el tío apareció por arriba y cogió la cruz y pasamos, no sé si os acordáis, pasamos la cruz para adelante, la cruz fue pasando todo el escenario para adelante. Y este tío tiene una cosa curiosa, que de vez en cuando el Señor le dice, tienes que ir a tal país. Y él no quiere. No, podéis pensar que a él le encanta ir a estos sitios, pero no quiere, se revela, dice, no, Señor, no voy a ir. Y cuando la primera guerra del Golfo, él le dijo que tenía que ir a esa zona. Y entonces él dijo, Señor, soy americano, los americanos están luchando ahí, ¿cómo voy a ir ahí? Y no quería ir, ni queriendo. Al final fue, pero no le dejaban entrar en Irán, Irak.
Vale, no le dejaban entrar en Irak, lógicamente, estaban en guerra, él es americano, ¿no? Y había allí un loco con una cruz grande a cuestas. Así que fue a Jordania, y os lo he contado, él puesto en Jordania, donde está la frontera de Jordania, está aquí la frontera, y él puso la cruz para que la sombra de la cruz entrara a Jordania. Y como no podía entrar, él puso sus manos así y estaba con los ojos cerrados orando no sobre Jordania, sobre Irak. Muy bien, habéis estado atentos. Entonces está en Jordania, pero está orando sobre Irak allí, y cuando abre los ojos está rodeado por un grupo de militares de Irak, y estos dicen, ¿pero qué haces aquí? Oh, y él les habla del Evangelio y les dice, he venido a hablaros de paz. Y estos hombres son tocados porque les habla de la paz que produce el Evangelio. Y le cogen, le meten para adentro y se le llevan. Y no sé hasta dónde llegó, pero sé que estuvo hablando con algunos de los dirigentes de Irak de la paz que es en Cristo Jesús. La paz que solamente Cristo da. Y sigue vivo, o sea que salió de allí. Gracia y paz sean a vosotros de Padre nuestro Señor Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Aquí está planteando un resumen de lo que sería el Evangelio. El Evangelio tiene dos caras. Una cara que presenta el Evangelio es: tú eres un pecador y no puedes cumplir con nada de lo que yo te he mandado. Tú no puedes estar en mi gracia. Tú estás alejado de mi amor porque eres horrible a mis ojos, porque tienes pecado en tu vida. Esto es lo que presenta el Evangelio. Cara A. Cara B. Yo he pagado la cuenta. Yo te he amado de tal manera que di a mi Hijo para que estés en mi presencia, sin que tengas que hacer nada más. Entonces aquí nos dice que ha venido, que se dio a sí mismo, no que le cogieron los romanos, no que le cogieron los fariseos, no que le cogieron y le obligaron, sino que Jesús se dio. Cogió y dijo, yo lo hago. No fue arrebatado, no fue llevado con violencia. Es verdad que le flagelaron, pero todo esto porque Él quiso. Porque en un momento Él podía haber dicho, hasta aquí he llegado. No quiero seguir con esto. Pero no lo hizo. Fue obediente. Y se humilló. Y sufrió y padeció para que tú y yo podamos tener vida. Y esto es el Evangelio. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo. La Biblia habla muchas veces de dos periodos, el presente siglo malo y el siglo venidero. Estos dos periodos para nosotros corren en paralelo. Estamos viviendo, yo sigo viviendo en el presente siglo malo, pero por la gracia del Señor estoy anticipándome y estoy ya casi con un pie puesto en el siglo venidero. Cristo murió para que tú y yo podamos tener una nueva vida, para que podamos empezar a vivir como en el siglo venidero, para que podamos escapar del presente siglo malo. Ahora, hay algunas preguntas que podríamos hacernos. ¿Qué es lo que estamos cambiando en nosotros?
al Evangelio. O sea, esto es lo que hicieron Gálatas, ¿no? Pero nosotros estamos tal vez cambiando algo, nosotros estamos haciendo que el Evangelio sea distinto, estamos quitando trascendencia al Evangelio, estamos añadiendo algo al Evangelio para hacerle distinto. Nosotros como iglesia y nosotros como persona, ¿qué estoy haciendo yo para que el Evangelio pierda su poder? ¿Qué estoy haciendo yo para que el Evangelio suene distinto, para que tenga otra trascendencia distinta? He leído que el Evangelio, la Iglesia, pelea entre identidad, entre tener identidad y ser relevante. Identidad es aquello que es irrenunciable, que es intrínseco al mensaje del Evangelio. Y relevancia es cómo expresamos esa identidad en medio de un contexto particular de la historia que nos ha tocado vivir en este momento. Entonces, la Iglesia bascula entre tener identidad y ser relevante. ¿Vale? Cuando la Iglesia se va mucho a ser relevante, pierde la identidad, pierde la esencia que le caracteriza del Evangelio. Y cuando la Iglesia se va mucho a su identidad, empieza a no ser relevante en la sociedad. En el punto de equilibrio está donde podemos tener identidad y podemos ser relevantes. Tal vez este sea uno de nuestros caballos de batalla actualmente en esta sociedad, donde queremos ser relevantes, donde queremos transmitir nuestro mensaje, queremos transmitir lo que Cristo tiene para la sociedad, y a veces nos vamos a ser tan relevantes que perdemos nuestra identidad. Nuestro mensaje es otro mensaje, es Cristo más algo más. Y este Cristo más algo más hace que estemos predicando un evangelio totalmente diferente. Y a lo mejor tenemos que volver a estar algo más centrados. O tal vez vivimos aquí siendo totalmente irrelevantes, teniendo una identidad clara, sabiendo quiénes somos, sabiendo lo que Cristo dice, pero somos incapaces de comunicar este evangelio a la sociedad. No somos relevantes porque no sabemos traducir este evangelio al resto. Otras preguntas que me surgen es si estás disfrutando de la gracia. Si no estás disfrutando de la gracia es que no has conocido al Señor. ¿Sí? ¿Estás disfrutando de la gracia? ¿Vives dentro de la gracia? ¿Vives en paz? ¿Eres un llanero solitario? Si nos estás viendo por YouTube, ¿eres un llanero solitario? ¿Piensas que con esto ya lo tienes todo hecho? Ver una predicación por YouTube está muy bien, pero no estás cumpliendo con el propósito al que has sido llamado. Y con estas preguntas lo dejamos prácticamente por hoy. ¿Eres relevante o tienes mucha identidad? Va a ser interesante las siguientes semanas, donde vamos a ver cómo se desarrolla Gálatas, vamos a ver cómo se desarrolla el Evangelio en nuestra vida. Que el Señor os bendiga, que tengáis buena semana.